Y el tema que hemos titulado para hoy se llama El legado. Este es el legado. Y vamos a mirar en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, me acuerdo de tu fe sincera. ¿Quién le está hablando? Pablo a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por favor, vaya al capítulo 3, versículo 14 y 17. Vamos a leer los versículos 14 y 17. Muy bien. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Quién está hablando a quién? Pablo a su discípulo, hijo espiritual, Timoteo. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. He leído esos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente. De pronto usted tiene otra versión, yo la he leído. Una pregunta: en el pueblo cristiano, en el mes de octubre, ¿qué celebramos? ¿El día de la qué? El día de la Biblia. Muy bien. 31 de octubre o todo el mes se considera el mes de la Biblia. Lo segundo, ¿qué más celebramos? ¿Qué más celebramos en octubre? No me va a decir que es Halloween. En el pueblo cristiano, ¿qué celebramos? Celebramos los 500. El año pasado celebramos los 500 años de la ¿qué? De la Reforma Protestante. Y este año sería el 501, el 31 de octubre. La Reforma Protestante tuvo como eje restaurar las verdades que sacaron a un pueblo de cautividad y llevarla de nuevo a las intenciones originales de Dios. Esa reforma tuvo algunos pilares importantes que se conocen como las solas. Una de ellas es la sola fe, solo Cristo, solo gracia, solo escritura y solo a Dios la gloria a Él. Solo a Dios la gloria. Pero el corazón de el rescatar de nuevo estas verdades tuvo que ver con que el pueblo volvió a la sola escritura. Una de ellas es el valor de la sola escritura, la importancia de las verdades absolutas de la palabra de Dios. La Biblia no era disponible en ese momento para la clase baja, solamente estaba en la clase alta porque no existía la clase media, estaba en latín y tuvo que traerse la Biblia a la traducción. Entonces, una de las cosas que queremos como centrarnos hoy en el legado, ¿cuál es el mayor legado que yo puedo dejar a mi generación? ¿Cuál es el mayor legado que yo puedo dejar a la siguiente generación? El amor por la palabra de Dios. El amor por la palabra de Dios.
Cuando uno escudriña un poco de las travesías, los sufrimientos que se tuvo que hacer por las vidas de muchas personas para que la Biblia hoy, que está tan disponible en un iPad, en un iPhone, cierto, las tenemos en diferentes versiones, pero si miráramos un poquito la historia, nos vamos a dar cuenta del sacrificio y la mucha muerte que trajo para muchas personas, para que hoy la Biblia y la libertad de culto y de conciencia esté disponible hoy en día en las naciones. Entonces, uno de los corazones que tenemos como misión, y está en nuestra declaración doctrinal como iglesia, comunidad cristiana de fe, es la Biblia, las Escrituras, la Sagrada Escritura. Nuestra primera fuente doctrinal es Dios, la Trinidad, Dios que se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero sabe que el pilar número 2 de nuestra declaración doctrinal es las Sagradas Escrituras. ¿Dónde usted encuentra esto? En el curso Bienvenido a la Familia de la Fe. Está en nuestra página web, ¿cierto? Y la vamos a tener este año en nuestro planeador también, 2019. Vamos a ver los fundamentos doctrinales de nuestra misión. Vamos a aprenderlos, vamos a memorizarlos, vamos a poder exponerlos. Pero uno de ellos, para poder entender los demás, es ir a las Sagradas Escrituras. Esta iglesia ha tenido como corazón hacer que la Biblia sea el eje de nuestra doctrina. Somos una misión con un carácter centrado en la palabra de Dios, pero centrado también en la palabra y el Espíritu. Creemos en la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Creemos en la unción. Entonces diga conmigo: palabra y Espíritu. Necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu. Por eso tú ves en nuestros programas de IMES, tú ves meditación bíblica, ves métodos de estudio bíblico 1, 2, 3, 4, los 10 métodos de cómo estudiar la palabra de Dios. Pero también encuentras la disciplina de los devocionales diarios centrados en la palabra de Dios. Entonces, un legado que debo dejarle a mi generación es el amor por la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: un legado que debo dejar. Un legado que debo dejar es el amor por la palabra de Dios. Es el amor por la palabra de Dios. Y vamos a mirar que ese es el primer punto que quiero dejarle. Vamos a dejarle 3 puntos. El pasar el legado. ¿A quién le corresponde el legado, el pasar el legado de la palabra de Dios? Vamos a mirar los obstáculos y los beneficios que tiene el permanecer y sostenernos en este legado. Vamos a identificar esas barreras de la cual no puedo desarrollar en mi día a día a nivel personal o como familia o como pareja, junto con nuestros hijos, el poder desarrollar esos beneficios. Entonces vamos a ir al primero, y es: pasa el legado. Dile al que está a tu lado: pasa el legado. Bueno, en pasar el legado de la palabra de Dios, vamos a leer nuevamente 2 de Timoteo 3, 14, 15. 2 de Timoteo 3, 14, 15. Dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Bueno, vemos aquí por la palabra cómo Pablo le estaba hablando a Timoteo de que ha escuchado la palabra de verdad desde la edad, desde niño, desde su niñez. Y la palabra que Timoteo escuchó no fue por precisamente un predicador, sino que la escuchó y fue instruido en su casa por su familia, por su mamá, por su abuela. Vemos entonces aquí cómo por la palabra nos muestra que el hogar es la primera iglesia donde los padres, que son sacerdotes y pastores, dan el alimento espiritual a sus hijos. Como padres tenemos ese mandato, tenemos esa encomienda dada por Dios. Pero yo no soy papá, yo soy joven. Es un mandato que Dios nos ha dado a todos.
sea que ya tengamos un hogar o sea que más adelante volvamos a formar un hogar, porque es el mandato que Dios nos ha dado de fructificar, multiplicarnos, de levantar hogares y familias piadosas, porque son la base para construir naciones. Están formadas por familias. Entonces, el hogar es la primera iglesia donde se pastorea. ¿Cómo estamos alimentando y pastoreando en casa a nuestros hijos? Nuestro hogar es la primera escuela, es donde Timoteo aprendió la instrucción de la palabra y, como nos dice, los enseñó a que tuvieran sabiduría para todas las cosas que hiciera. Entonces, nuestro hogar debe ser ese centro de aprendizaje. Es en nuestro hogar donde modelamos y levantamos la moral en nuestros hijos. ¿Qué es desarrollar en ellos su área moral, que es aprender a reconocer lo que es bueno y lo que es malo, y que tengan la sabiduría para escoger siempre lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, que es lo que Dios nos dice que debemos hacer y escoger? Como padres vemos aquí con lo que Timoteo recibió, que somos llamados a desarrollarlos no solo en el área física, sino también en el área emocional, en el área mental, en su conocimiento, porque sabemos que somos seres integrales. Dios nos hizo espíritu, alma, cuerpo, y nosotros somos los responsables de modelar e instruir en todas esas áreas. El tipo de filosofías, de pensamientos que nuestros hijos están recibiendo deben formarse desde el hogar. Y hoy en día hemos delegado estas funciones a otras personas o a otras instituciones. Quizá pensamos en el grupo de conexión o en la iglesia infantil o en el colegio. Pero nuestro llamado prioritario es a nosotros como padres velemos por qué le está llegando a nuestros hijos, qué información. Nosotros debemos ser esos filtros o esas puertas que guardemos lo que están recibiendo. A veces los dejamos expuestos a largo tiempo en televisión o en internet, y estos medios están discipulando a nuestros hijos con ideas humanistas que van en contra de los principios de Dios, en contra de que hay un creador, de que hay una verdad absoluta. Y empiezan nuestros hijos a crecer en una dicotomía en la que en la iglesia o en la casa escuchan unas cosas, afuera en el colegio, en la escuela escuchan otras, y piensan que no son relacionadas la una con la otra. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacerles ver por la palabra que todo el mundo físico, todo el mundo natural, de su estudio, de su preparación, tiene que ver con Dios. Es santo, es sagrado y tiene un propósito. Entonces, a la luz de la palabra, explicarles lo que Dios dice respecto a la ciencia, a la evolución, y llevarlo por la verdad, qué es lo que Dios nos habla y nos instruye. No tenerle miedo como padre a las preguntas, porque aún mismo nuestro Padre nos dice: pregúnteme, inquirir delante de ti, decía David, yo quiero inquirir en tu santo templo. Entonces Dios espera y desea que nosotros preguntemos. Así nuestros hijos también necesitan preguntar y nosotros necesitamos responderles. Yo creo que algo de lo fundamental que vemos en la carta de Pablo es que Pablo toma como referencia algo, y es que el trabajo del discipulado de Pablo con Timoteo ya se le hace más fácil, porque las primeras bases sólidas de la salvación en Cristo para este hijo espiritual, ¿quién se la dio? Su madre y su abuela. Lo que Pablo viene a hacer es a fundamentar y desarrollar el trabajo ministerial de lo que ya la madre y la abuela habían hecho. Por eso hay un lema que está trabajando la iglesia infantil y todos como iglesia: padres e iglesia discipulan los hijos. Y necesitamos entender que el discipulado de una nación, yo siempre digo una frase: una vaca se puede comer solamente en pedazos pequeños. El discipulado de una nación, el discipulado que es el gran legado que Dios nos ha dado para nuestra nación, empieza cuando padres y la iglesia se unen para discipular. Una de las cosas que me gusta en la historia es los inicios fundacionales de Estados Unidos. Déjeme contarle un poco.
Estados Unidos en sus bases fundacionales son un promedio de 107 personas, conocidos como los peregrinos, que llegaron, familias, padres e hijos llegan a Norteamérica, pero 12 años atrás un pastor tuvo el trabajo, el pastor Robinson, cogió a este grupo de peregrinos que habían salido de Inglaterra y se fueron para Holanda, y de Holanda se embarcan en un barco que se llama el Mayflower, y con ese barco llegan hasta las costas de Estados Unidos. ¿Sabe cuál fue el elemento número uno que se llevaron en su maleta? La Biblia. Por favor, levante su Biblia, sea que la tenga digital o la tenga física. La Biblia, lo primero que hicieron fue la Biblia. Y una de las cosas que este pastor hizo con este grupo de padres y de hijos fue mostrarles toda la infinita sabiduría de Dios. Y mientras iban en el barco, porque el pastor no los acompañó, mientras iban en el barco, ellos miraron y se comprometieron a que iban a levantar una nación donde la libertad, la justicia y la prosperidad fuera el eje de lo que estaba en la Biblia. Y ellos se entraron y vieron los primeros 5 libros de la Biblia, y mientras iban en el barco hicieron el pacto Mayflower, que fueron las bases y los inicios fundacionales de la Constitución de Estados Unidos. Cuando uno mira y ve a Estados Unidos, uno ve sus bases fundacionales centrados en la palabra de Dios. Se dice que de los 100 y pico de hombres que firmaron la Constitución de Estados Unidos, algunos no eran eruditos, estudiosos, pero tenían una característica especial. ¿Sabe cuál era? Eran eruditos y estudiosos de la palabra de Dios. Ellos pudieron ver que la Biblia tenía las promesas para construir un gobierno civil. Ellos vieron que tenía las bases educacionales. Entonces, los padres abrazan estas verdades, y los padres que llegan a Estados Unidos, conocidos como los peregrinos, yo les animo a que vean un video que ya lo he pasado en algunos segmentos, monumental, porque usted dirá, no, es que esos yanquis, pueden haber algunos acá, pero yo creo que hay un reflejo de Dios en esta nación, y Dios levantó una nación en sus bases para que los padres hicieran el trabajo de construir una generación justa y piadosa. Que la decadencia es otra, sí, es otra, pero una de las cosas que necesitamos ver es que el segundo punto dice: enseñemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Enseñemos. Dice en segunda de Timoteo 3:14. Abra su Biblia otra vez de nuevo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Estamos viviendo hoy en día en una gran crisis, lo que se le conoce como la posverdad. Ya no hay verdad absoluta, todo es relativo. Hoy en día esta generación, o la generación que está viviendo hoy en día, es una generación que se guía más por los sentimientos. Entonces, yo me caso contigo, pero como ya dejé de quererte, como te has puesto gorda, como te has puesto fea, como ya se acabó los sentimientos. Como se acabó los sentimientos, entonces ya ignoramos el pacto que un día hicimos los dos. ¿Cuál fue ese pacto? Me desposo contigo en amor, me desposo contigo en justicia, en fidelidad. Declaro que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni ninguna otra cosa creada. Y sabe que esos pactos son los pactos de los votos que hicimos nosotros en nuestro matrimonio. Y quiero decirle que a veces los sentimientos han venido, las crisis en los hogares vienen, pero una de las cosas que yo creo que ha sostenido mi vida y mi hogar es la verdad absoluta de entender lo que es el pacto del matrimonio.
Hoy en día estamos viendo una generación que necesita ir a las Escrituras y necesita ver lo siguiente: que la Biblia contiene la mente de Dios, que la Biblia contiene la condición del hombre, que la Biblia contiene el camino de salvación, que la Biblia contiene la condenación de los pecadores y la felicidad que los creyentes van a tener si permanecen fieles. Que las doctrinas que ella expresa son santas, que sus preceptos y sus mandamientos, y que la historia y la metanarrativa que están dentro de ella es una historia que trae libertad y justicia y son verdaderas y no cambian. La Biblia es el mapa para el viajero, es el cayado para el peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado, la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos, las puertas del infierno son desenmascaradas. En la Biblia, Cristo es el gran tema, nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios es su meta. La Biblia debe llenar toda nuestra memoria, debe gobernar nuestro corazón, debe guiar nuestros pasos. Debemos leerla lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, es un paraíso de gloria y es un río de placer. Ella te da la vida, se abrirá, la Biblia se va a abrir en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensa la más grande labor y condenará a todos aquellos que se mofan de su contenido. La Biblia debe estar impregnada en todo nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, lo profundo y lo más interno de nuestros corazones debe estar siempre impregnado por la palabra. Debemos pedirle al Señor ese anhelo, ese deseo de que en todo momento nosotros vayamos y consultemos la palabra de Dios, porque allí es donde encontramos el consejo sabio. Enseñarle a nuestros hijos. Les recuerdo que estamos en el punto de pasar el legado de la palabra de Dios. Y dentro de ese punto estamos viendo que nosotros como padres somos los responsables de enseñar a nuestros hijos, que nosotros debemos enseñarles que la palabra es la verdad absoluta de Dios. No son mitos, no son fábulas, no son historietas o historias, es la historia de Dios completa y su propósito para toda la humanidad. Y debemos también enseñarles el 3 dentro de este punto, que la Biblia prepara y capacita para una vida útil. Prepara y capacita para una vida útil. Y leamos nuevamente Segunda de Timoteo, abran su Biblia, Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17, vamos a leer el 17, donde dice: Dios usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa su palabra ¿para qué? Para capacitarnos, para prepararnos. Nos prepara para una vida útil, nos prepara para que hagamos buenas obras, nos prepara para ser personas de bien, de influencia, de transformación. ¿Cómo lo logramos? Cuando enseñamos la palabra, porque es la que nos instruye. ¿Sirve la palabra de Dios para gobernar una nación? Sí, claro. En la Biblia nosotros encontramos principios para gobierno, para derecho, en la educación, en las emociones o la psicología, para la restauración emocional, familiar. Encontramos temas de alimentación, el ejercicio físico, disciplina, cómo disciplinar a los hijos, cómo los roles de la mujer en el hogar, la economía, los roles del hombre en el hogar. Entonces encontramos todos los temas para la vida. Entonces nos prepara y nos capacita para dejar y para instruir a nuestros hijos en toda buena obra. Nos da ciencia, biología. Vemos cómo en Job se describe los planetas, se describe la inmensidad de la creación. En la Biblia encontramos todo. Diga, hay que abrir más la Biblia. Y debo hacer de la Biblia el eje de mi vida. Entonces, vamos a mirar, ya reconociendo el fundamento y la base de cuál es nuestro legado. ¿Cuál es nuestro legado?
el amor por la palabra de Dios. Vamos a descubrir juntos algunas barreras que enfrentamos a diario para pasar este legado. Y la primera es, vamos a verlas en dos dimensiones, algunas internas y otras externas. La primera, a nivel interna, es no reconocer el mandato que tenemos, lo que les hemos explicado, el no reconocer que somos llamados a instruir desde casa, a levantar una línea generacional bíblica. Somos llamados a hacer un mandato, a cumplir un mandato. Dos, no vemos la Biblia en su totalidad. Tenemos una dicotomía. Creemos que la Biblia solamente es un libro religioso, espiritual, que solamente me habla de sanidad, salvación, milagros, señales y prodigios. Pero no vemos en la Biblia a aquellos hombres científicos, historiadores, legisladores que vieron en la Biblia todo el diseño de Dios para construir una nación. Entonces tenemos una dicotomía. La tercera, por cual no la hacemos como padres, es que no nos sentimos capacitados. No nos sentimos capacitados. Creemos muchas veces que para ello existe el domingo, existen los cursos bíblicos, existe la iglesia infantil y el colegio, pero lo mejor es buscar un colegio cristiano, de los cuales hoy podríamos decir que son colegios religiosos, pero necesitamos alinear padres e iglesia discipulando los hijos. Padres e iglesia discipulando los hijos. ¿Cuál es otra barrera? El desánimo. Es una carrera de largo alcance y necesitamos entender que la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 67, que tanto el 66, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fueron escritos para nosotros hoy en día. Para el pueblo hebreo estuvo los primeros 5 libros. Para el pueblo judío pues tenían los 5 primeros libros y tenían los profetas menores y los profetas mayores. Pero hoy en día tenemos los evangelios, tenemos las cartas que escribieron los apóstoles para la iglesia y que plasman. Entonces necesitamos trabajar con el desánimo de empezar y claudicar. Una de las cosas que vamos a hablar es aquellos distractores que también hemos tenido y esos desánimos que hemos tenido como hogar nosotros para crearlo como pareja y para crear de una disciplina en nuestro hogar, una disciplina por amor por la palabra. Uno de esas, vamos a ver las barreras externas que podemos enfrentarnos para lograr pasar el legado a nuestras generaciones. Pueden ser los distractores sociales que encontramos hoy en día. Reconocemos que es una generación que estamos viviendo muy ocupada, de mucho afán, de muchas ocupaciones y responsabilidades. Entonces tenemos que enfrentar esa realidad y tomar decisiones, porque esos son distractores que nos van a desviar de un propósito eterno, que es dejar legado a nuestras generaciones para que construyan una sociedad y una comunidad como Dios desea hasta que Él venga. Podemos decir, un distractor es pensar en un fatalismo, de que eso cada vez es peor, que esperemos a que Cristo venga, que es cuando se va a restaurar, y es verdad, pero Él nos ha encomendado hacer la labor mientras vuelvo. Entonces debemos enfrentar esas distracciones y filtrarlo, lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad de tanto consumo, de ocupaciones, de redes sociales, de deportes, de tantas comunidades que se levantan en torno a una meta. Evaluemos nuestras prioridades a la luz de la eternidad. Así podremos enfrentar este distractor. Otra barrera externa es creer que es demasiado tarde, que ya mis hijos crecieron o que ya tienen sus hogares. Nunca es demasiado tarde para empezar. Dios es un Dios que siempre llega en el tiempo preciso. Entonces, en el momento que estás tú ahora viviendo es el tiempo
como hemos estado hablando todo este año, este es el tiempo de tomar decisiones, este es el tiempo de empezar, este es el tiempo de superar esas barreras, porque Dios lo ha prometido, nos lo ha encomendado, y yo sé que si Dios nos lo ha encomendado es porque Él cree y sabe que podemos hacerlo. Si no, no nos hubiera creado y nos hubiera dicho, fructifiquen, multiplíquense y gobiernen. Si no creyera y supiera que podíamos hacerlo. Entonces este es el tiempo de esforzarnos en su gracia. Y dile al que está al lado, es el tiempo de que te esfuerces, en su gracia, en su gracia. en su gracia, para vencer esas barreras externas, como también, ¿y qué hago si en mi casa no lo hace mi esposo? ¿O qué hago si soy sola, si soy soltera con hijos? Si mis hijos no quieren. O si mis hijos no quieren, ora, descansa y confía en el Señor. No te conviertas en criticona, alegona, en echar pullas, es que usted no lo hace, que cuándo lo va a hacer. Eso va a traer antes más desánimo, juicio. Entonces, anima a tu hogar, anima a tus hijos, no con la queja de que hay que hacerlo, sino haciéndoles ver las bondades, el disfrute, que vean en tu rostro y en tu expresión un disfrute y no una carga, no un vía crucis. Entonces, de igual manera, puedes inspirar en tu hogar para que se empiece esa disciplina, ese estudio, esa vida devocional. Entonces, esos serían esos distractores externos e internos. Y pasemos entonces a ver. Perdona allí. Yo creo que es importante, estamos finalizando año, estamos en el último trimestre y algunos de ustedes se propusieron algunas metas el año pasado, ¿cierto? A comienzo de año de pronto. Y de pronto alguna de ellas fue, me voy a leer la Biblia este año. Y de pronto se dio cuenta que decayó el ánimo personal o familiar. Una de las cosas que deseamos como equipo pastoral es crear una cultura donde la palabra sea un deleite. La Biblia dice que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, pero después produce frutos apacibles de justicia. Y necesitamos aprender a tener disciplina y aprender a tener autodominio propio, autogobierno. Una de las características que vemos en la Biblia del diseño de Dios es el autogobierno, el aprender a autodoblegar ciertas pasiones, ciertos deseos. Si ha estado siguiendo el devocional de nuestra iglesia, en primera de Timoteo, Pablo le está diciendo, no es que el entrenamiento físico haga provecho, pero ocúpate mejor de la lectura. Y no estaba diciendo Pablo, oiga, es que el deporte es malo o es pecaminoso. Ese sería para otro tema. Pero una de las cosas que uno debe entender es que puede poner distracciones, hay cosas que roban la prioridad de los resultados que son eternos. Y yo quiero que usted piense un momento, ¿tengo una vida balanceada con la palabra? Por ahí hay un dicho que dice, bienaventurados los balanceados, porque ellos perdurarán más. Pero pregúntese, ¿tengo una vida consistente con la palabra personal? ¿Soy atraído o atraigo a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a disfrutar de tiempos de la palabra? Hay ocupaciones como el trabajo, el deporte, Netflix, que hoy en día está con las tantas series, ¿cierto? Le recomiendo que se vea 22 de julio, excelente película. Pero no se quede pegado ahí todo el día. Disciplina. Hay disciplinas, mire, hay disciplinas que no parecen ser gozo. Nos cuesta, se nos dificulta iniciar. Y aquí queremos hablar un poquito con el pasaje que estaba mencionando Luis Fernando de Timoteo en cuanto al ejercicio físico. Dice, no es que para nada aproveche, pero el ejercitarte en la piedad tiene beneficios para la vida venidera. Entonces, ¿cómo organizar nuestras prioridades? Evalúa si lo que estás haciendo es solo temporal o trasciende a lo eterno.
¿Dedicar tiempo a la familia será solo temporal o trasciende a la eternidad? ¿El dedicarme al estudio de la palabra será solo terrenal o trasciende a la eternidad? Evalúa con ese filtro que Pablo le está diciendo, que lo que invirtamos la mayoría de nuestro tiempo trascienda para la eternidad. Y es más fácil, será mucho más fácil, aquellos que son padres de niños pequeños o aquellos que se van a convertir en padres. Será mucho más fácil si el trabajo se inicia, ¿sabes desde qué momento? Desde que el niño está en el vientre. Así es. Y vamos a mirar a aquellas pequeñas decisiones que traen grandes beneficios al pasar el legado. Vamos a ver las decisiones. ¿Estamos listos? ¿Cuántos han apuntado? Muy bien, lo que no apuntas no retienes, pero te vamos a mandar el bosquejo para que lo puedas retener. Vamos a mirar decisiones, no la de Rubén Blades. Haga un compromiso con Dios de manera personal y familiar. Padres, quiero darle mi testimonio. Mi esposa siempre usa una frase que me la recuerda mucho y a veces como que me incomoda. Sí, dígala pues. La autorizo que lo diga. Si quiere ir rápido, vaya solo. Si quiere llegar lejos, vaya acompañado. ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué me lo dice y me lo recuerda constantemente? A mí me gusta estudiar la palabra de Dios personalmente, me gusta. Y tengo disciplina. Pero una de las cosas que me di cuenta, y una vez me lo hizo dar mi suegrita, la suegrita linda, me dijo, tiempo atrás me dijo, Fernando, se ríe, ¿no? Fernando, ¿qué pasa que no te veo compartiendo la palabra de Dios con los hijos? Y entonces vino la justificación y la argumentación, parecía abogado. Yo le dije, no, yo tengo mi forma con ellos, yo tengo mi estilo, mis maneras, mis dinámicas. Pero sabe que yo después, en un retiro que hice con Claudia, nos fuimos a mirar que necesitábamos ordenar varias cosas en casa. Y entre ellas era hacer de la palabra y el estudio personal y familiar un eje de nuestro diario vivir en casa. Y sabe que lo primero que tuve que hacer fue pedirle perdón a Dios, porque para mí era muy fácil estudiar la Biblia. Tenemos Biblias de todo tipo en la casa. Tenemos Biblias digitales. Le damos un gran valor a comprar Biblias. Las tenemos de todo tópico. Pero yo me di cuenta que estaba dejando de hacer lo básico. Me era muy fácil sentarme a preparar los mensajes para dar a la iglesia. Pero me di cuenta que necesitaba tomar mi rol de edificar primeramente el pastoreo y el discipulado diariamente en mi casa. Y tuve que hacer un compromiso con el Señor. Y con el compromiso vino la gracia, pero vino el apoyo. Nos comprometimos con Claudia y hicimos un compromiso de apoyarnos mutuamente. Primero con Sabanás, no con Satanás, sino con Sabanás. Decirle a Sabanás, ¿usted sabe quién es Sabanás? Con Sabanás que nos soltara. Que me soltara a mí, que soltara a mis hijos, a Daniel. Mi hija tiene una frase que le encanta: la niña no está muerta, solamente duerme. Porque una de las cosas que teníamos que trabajar era con la disciplina y con los hábitos. Bueno, si vamos a hacer de este pilar en nuestra casa, tenemos que disciplinarnos. Tengo que asumir mi rol, vamos a asumir nuestro rol, vamos a ayudarnos mutuamente. Y muchas veces cuando empezábamos nos daba una piedra, peleábamos. Ay, no, hagámoslo al método nuestro, a la manera. Pero decidimos cortar con distractores, con tiempo, con desánimo y darle la prioridad. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para crear un hábito que va a haber beneficios que les vamos a contar ahorita. Con el compromiso, programe un horario y un lugar de encuentro. Eso nos ayuda a formar un hábito.
Nosotros programamos un horario, 6:30 de la mañana, un lugar, el comedor. Vamos a estar desayunando y haciendo nuestro tiempo familiar. Entonces, comprométase y determine este espacio y este lugar como familia. Eso nos ayuda a desarrollar el hábito. ¿Y si soy solo? ¿O si soy una madre sola? También, O un un padre. encuentro, nuestro tiempo devocional personal o con lo que estén en nuestra casa, programemos un tiempo, pongámonos una cita. Nos va a ayudar, nos va a alentar a saber, tenemos ese objetivo. Y póngase las metas cortas, celebre lo que haya alcanzado. Bien, esta semana, una semana, 2 semanas, celebren. Y lleva un registro de tus anotaciones, de lo que Dios te está hablando, de lo que han compartido como familia. Les ayuda a asimilar y a razonar cuando registramos, cuando escribimos lo que Dios nos habla. Y también nos ayuda en tiempos difíciles que recordemos lo que Dios nos ha hablado antes. Son nuestro memorial para recordar en todo tiempo lo que Dios ha hablado. Evite el legalismo y la religiosidad. Le quiero decir esto. Cuando Dios nos permite espacio donde estamos los 4 juntos con nuestros 2 hijos, nos vamos para Pance, nos vamos para el Parque de las Garzas, nos vamos para Dapa, nos vamos para otro lugar, pero siempre hablo del día lunes principalmente, que es nuestro día de descanso. De pronto usted puede tener otro día, pero rompa el legalismo, rompa estructuras rígidas que hacen que se divierta usted en torno a la palabra de Dios y que disfrute el tiempo con la palabra. Rompa con esos legalismos, persevere y no se desanime si no ve el resultado inmediatamente. No desanime, no haya desánimo en nuestro corazón, porque no espere que sus hijos entiendan toda la Biblia, no entiendan que de pronto van a asumir una actitud activa, pero confíe y descanse, confíe y descanse. Persevere con paciencia. Y ahora veamos un poquitico los beneficios. Después de tomar decisiones, veamos los beneficios que vemos por la palabra. Así como Timoteo tuvo el beneficio de cosechar una vida piadosa por haber cultivado en su casa esa devoción y ese amor por la palabra, para que después Pablo le dijera, hijo amado en la fe, persevera en lo que has escuchado. ¿Cuáles serían esos beneficios? Quiero que vayamos a Deuteronomio 4 y lo registren también en sus notas. Deuteronomio 4, voy a leerles el versículo 6 y el 8, pero pueden leerlo luego en casa, toda esa porción de Deuteronomio 4 del 4 al 9. El versículo 6 dice así: síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos esos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Y el versículo 9 dice: ¿y qué nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? De los beneficios que Dios nos muestra por su palabra es que impartiremos sabiduría e inteligencia en todos los ámbitos de la vida. Dice sabiduría, y las demás naciones, los demás hogares, las demás familias, nuestra propia nación reconocerán la sabiduría que hay en nuestro hogar. La familia será la base para edificar este tipo de sociedades, de naciones libres, justas. Por medio de la familia y el beneficio de que sea el centro de la palabra en nuestro hogar, Dios será glorificado. Dios será glorificado en medio de tus otras familias, de todo el círculo familiar que aún no conozca del Señor. Él será glorificado cuando vean en nuestro hogar esa piedad como un estilo de vida fresco, alegre, en gozo, en paz. Otro beneficio del tiempo familiar en la palabra es estar juntos. Le preguntamos en el grupo de conexión a nuestros hijos que llegaron en ese momento, ¿qué beneficios han visto de estar en el tiempo de familia con la palabra? Y nos decían, nos trae unidad como familia. Daniel Felipe dijo lo siguiente, aquí está apuntado:
nos dijo, estar juntos como familia nos une y acerca nuestro corazón. Ana Sofía nos dijo, creamos una comunidad bíblica de aprendizaje como familia. Todos nos edificamos. Nos da un panorama histórico, doctrinal, filosófico al estudiar libros completos de la Biblia. Gracias, papá, por educarnos y sembrarnos este principio. También nos aprendemos a preparar nuestro propio alimento. Aprendemos tanto nosotros como padres y les enseñamos a nuestros hijos a que ellos busquen, recojan su maná, su alimento espiritual, a que sean diestros en manejar las escrituras. Y nos llevará a una aplicación práctica. Siempre debe llevarnos a una aplicación práctica en sabiduría que nos libre del engaño doctrinal, como Pablo le hablaba a Timoteo. Afiánzate en la verdad para que no te dejes engañar de las falsas enseñanzas que viven hoy en día. No solo cuando Timoteo, sino hoy en día nuestros hijos están enfrentando falsas enseñanzas en todo ámbito, por las redes, en los colegios, en toda parte. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar a defenderse en la verdad? Teniendo asumiendo el reto que Dios nos ha dado de instruir y de dejar legado a nuestros hijos para toda su vida. Amén. Quiero que por favor se ponga de pie. Créeme que lo que les hemos compartido con mi esposa ha sido un batallar de sostenernos, de hacerlo y de sostenernos. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Dos elementos. Hay que esforzarnos. Hay que romper con hábitos o valores incorrectos, pero necesitamos de la gracia de Dios. Confíe en la gracia de Dios, que Él atraerá el corazón, primero para los casados, del corazón de la esposa hacia el esposo, atraerá mutuamente el corazón de poderlo hacer, de tomar la disciplina de hacerlo, de animarnos mutuamente, de evitar la crítica, el juicio, la condenación. Tomaremos el lugar, y sé que se tomará el lugar. Dios acercará el corazón de los hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. Él hará oportunidades para que esta comunidad bíblica se dé. Así como se disfruta ver Netflix, que se disfrute ver y leer la palabra. Dios va a traer la gracia, va a traer esa gracia, pero necesita de la disposición. Necesita que nuestros corazones se rindan a que este es un eje de la vida diaria. Pero cierra tus ojos. Puede ser soltero, casado, madre soltera, padre soltero, cualquiera que sea tu condición. Hijo, tu mayor legado que puedes dejar a una generación, dice en Proverbios que el padre deja legado, deja herencia para los hijos. Y sabes que el mayor legado, escúcheme esto, que usted puede dejar a la siguiente generación, se llama el capital moral. ¿Sabe por qué? Porque el capital moral que dejemos a nuestra generación, ellos estarán un día delante de Dios. La Biblia se va a abrir, yo creo que ya la Biblia no se va a abrir, se va a abrir la palabra misma de Dios que fue escrita, que fue transmitida, va a juzgar lo bueno y lo malo. Entonces tú necesitas hacer un compromiso por construir. Necesitamos construir nuestra vida a la luz del capital moral, y eso lo muestra la palabra de Dios. Padre, estamos aquí en esta mañana pidiendo tu gracia, pidiendo tu favor, reconociendo que tú nos has dado a la palabra,
La palabra es el Hijo de Dios. Nos has dado tus estatutos, nos has dado tus preceptos, tus mandamientos. Nos has dado la riqueza del nuevo y del antiguo pacto. Nos has dejado instrucción y por eso hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Padre, me comprometo. Vamos a repetir. Si lo quiere hacer. Me comprometo Me comprometo a pasar el legado a pasar el legado de tu palabra a mis de hijos. tu palabra a mis hijos. Señor, Señor, reconozco mis barreras, Señor, reconozco mis barreras, pero también sé pero también sé que tu gracia, que tu gracia, tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo está conmigo está conmigo para poder obedecer para poder obedecer y cumplir y cumplir el mandato que me has dejado. el mandato que me has dado. Produce en mi corazón Produce en mi corazón el deleite el deleite y yo responderé y yo responderé con decisiones con decisión de obediencia a ti. de obediencia a ti. Gracias, Gracias porque tu presencia porque tu presencia me fortalece, me fortalece, me capacita me capacita y me lleva a disfrutar y me lleva a disfrutar de tu palabra de tu palabra con mi familia, con mi familia, con mis hijos con mis hijos y con todos los que pones a mi y con alrededor. todos los que pones a mi alrededor. Gracias, Gracias porque sé que tu presencia va conmigo porque sé que tu presencia va y me dará descanso, y me dará descanso, paz paz y gozo. y gozo. En el nombre de Jesús, En el nombre de te Jesús, alabo y te doy te gracias. alabo y te doy gracias. Amén. Amén.